¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El tema, por supuesto, de la reforma judicial tiene una importancia que no podemos soslayar y mucho menos en el espacio de narrativas después de una semana en donde hemos visto de todo en realidad, desde una ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia que intenta agotar cada uno de los recursos para evitar que se siquiera se discuta la reforma judicial. Un hecho que, vaya, que pinta de cuerpo entero no solamente a Norma Piña, sino el concepto que tienen al interior del Poder Judicial de sus alcances. El caso de de otra jueza, de otra ministra, quien lleva a cabo distintas acciones y que en las mismas ni siquiera logra sustentar muchos de los señalamientos. ¿Qué tan positiva es la reforma judicial? ¿Qué puntos negativos trae? ¿Por qué se tiene que democratizar la justicia en México? En fin, son muchas aristas y para ello se encuentra con nosotros mis queridos y admirados Fede Bonazo y Ricardo Valderas. Federico, ¿cómo estás, tocayo? Querido amigo, qué gusto saludarte a ti, a Rick, como siempre, a la audiencia creciente que nos hace el honor de ver todos los sábados narrativas. Mi querido Ricky Valderas, ¿cómo andas? Querido, un abrazo aquí, contento de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por el tiempo. Un saludo a nuestra audiencia. No, hombre, siempre los agradecimos, agradecidos seremos nosotros que tenemos la oportunidad de escucharlos y aprender de ustedes. Pues yo de entrada comenzaría contigo, querido Federico. ¿Cómo valoras el papel hasta el momento de Norma Piña? ¿Qué lugar le damos a Norma Piña que por un lado somete a votación de los integrantes de la Suprema Corte si pueden y deben detener la reforma judicial, por el otro sale a marchar con los trabajadores del Poder Judicial? En fin, ¿cómo entendemos el papel de Norma Piña en todo este entramado que ha resultado ser esta reforma? Los jueces siempre son actores políticos. Eso lo saben los que estudian al Poder Judicial y lo sabe cualquier ciudadano medianamente relacionado con su realidad cívica. A lo largo de la historia y México contemporáneo no es la excepción. Ahora, hay actores políticos de enorme talento, actores políticos mediocres y actores políticos que son un desastre. Norma Piña entra en la última categoría. Como actor, como actriz o como actor político, Norma Piña es lamentable. Yo creo que no hay nadie, pero esto no lo digo únicamente para satisfacer las apetencias del credo cuatroteísta. De veras que lo digo como intento de analista que soy. Norma Piña ha hecho mucho más para divulgar la urgencia, necesidad, perentoriedad, necesidad, ya lo dije, en fin, todos los adjetivos que abonen a la idea de que es muy, muy importante renovar el Poder Judicial en este país, ha hecho un aporte a esa teoría y a esa noción y a la divulgación de esa noción muy superior al propio presidente López Obrador. López Obrador solo tiene que citar las metidas de pata de Norma Piña, donde ha evidenciado que usa el Poder Judicial para apoyar a no solo ella, estamos hablando de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay varios otros ministros o actores del Poder Judicial que también apoyan esta tesis, lo han hecho más o menos burdamente, pero ella se ha encargado de violentar todo aquello que dice defender. ¿Cómo no va a violentar la separación de poderes si está utilizando todo tipo de artimañas? Una de las últimas o la penúltima fue aceptarle a Lito Moreno con el que, perdón, a Marco Cortés, con el que seguramente tuvo algún tipo de acuerdo telefónico por interpósita persona o ellos directamente, porque la ministra no escatima en WhatsApps amenazantes a los políticos o a los ministros del Tribunal Electoral o a quien considere necesario con tal de avanzar su agenda política en donde evidentemente se pusieron de acuerdo para que Cortés enviara lo que es el anuncio de contradicción de criterios, la demanda de contradicción de criterios, para que, agarrándose de ese subterfugio legalista, la Suprema Corte pudiera avanzar en su afán político absolutamente de detener la reforma judicial. Esto y lo último, que es esta admisión también de un posible amparo también para frenar la discusión legislativa. Nada tiene que ver esto, nada tiene que ver esto con la reforma judicial en sí, con sus términos, las normas propuestas, los no sé cuántos artículos que vienen allí, que son cientos de ellos, que ahora la ciudadanía está conociendo, se está enterando de ellos, nosotros, los que nos interesa el tema, los estamos intentando estudiar, intentando confrontar
entre las diferentes posturas, las críticas que vienen de la oposición, bueno, esas en general están muy contaminadas de intención política, pero hay otras que vienen de la izquierda o de personas que defienden los derechos humanos, que ven en la actual reforma al Poder Judicial una serie de agujeros que no repararían muchas de las cosas que necesitamos reparar en esta gran oportunidad histórica que se nos presenta como sociedad. Pero nada tiene que ver la justicia para Norma Piña. Norma Piña tiene un accionar absolutamente político. Y ahora ya me brinco del personaje porque no es la única protagonista de una pugna política. Cuando digo pugna política, no demerito, aquí voy a dejar esta intervención, pero creo que es un tema interesante desarrollar. Cuando digo que hay una pugna política entre dos facciones, el obradorismo y el antiobradorismo, por reducirlo y resumirlo de una manera un poco sintética, Norma Piña, el Poder Judicial y una serie de otros poderes conservadores enquistados en las instituciones, y el obradorismo como movimiento que aceptando el liderazgo de un personaje histórico, la importancia de López Obrador, ve aquí una oportunidad política histórica. Para ambos la justicia ha quedado un poquitito relegada. No dudo que en la 4T haya una intención de avanzar para una mejor justicia en este país, pero si esa fuera realmente su intención, deberían estar contemplando, y no lo han hecho, todo el sistema de procuración y justicia que incluiría las fiscalías, ministerios públicos, defensorías públicas. Eso no se está tocando en la reforma, se está tocando únicamente al Poder Judicial. Porque ve el obradorismo, y tiene mucha razón en verlo allí, un bastión del conservadurismo, de los defensores del statu quo, neoliberal también, de los defensores de los deudores al fisco, de los defensores de personajes que han intentado en contubernio con el Estado para favorecerse únicamente a ellos y a sus grupos de interés, ven allí también el obradorismo ve una posibilidad, de un instrumento que va a jugar el lawfare, es decir, la movida judicial para atacar a un gobierno de signo popular, a menos tenga la primera oportunidad, como ya lo está intentando hacer y ya lo ha intentado en el pasado, ve que el combate político es fundamental allí. Y la oposición dice es nuestro último bastión territorial dentro de las instituciones mexicanas. Y hay una pugna política que es legítima. Yo no demerito que esa pugna política tenga su importancia. Nada más que hablemoslo abiertamente. Ahora, si nos preocupa la justicia, la procuración de justicia, el estado de la justicia en nuestro país, la discusión no es esa, es otra. Lo dejo aquí. También de que quieras comentar algo de lo que señala Fede, querido Ricardo. Efectivamente, ¿qué tanto la justicia ha quedado relegada en este debate? ¿Qué tanto se ha centrado ya en un asunto netamente político y se deja de lado puntos de la reforma que han generado polémica y que tal vez se tendrían que estar analizando? Híjole, es bien complejo porque para mí fue muy evidente los intereses partidistas de Norma Piña, alejados de la Procuración de Justicia. De hecho, tengo una columna en el Sistema Público de Radiodifusión, el SPR Informa, en donde titulo La primera piña de Norma. Se estaba discutiendo en aquel entonces la prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué pasó acá? Hubo un intento de reforma en donde palabras más, palabras menos, se estaba poniendo en tela de juicio la soberanía constitucional. ¿A qué me refiero con esto? Norma Piña decía que era necesario modificar la Constitución para que los tratados internacionales pesaran más que la Constitución mexicana, teniendo la discusión por la prisión preventiva de un grupo de jóvenes presuntamente integrantes del cártel de Tepito. Esto se discutió sin más. Hubo una campaña política en donde se hablaba de los peligros de la prisión preventiva oficiosa, que son ciertos. Sin embargo, la propuesta de Norma Piña y de todo su, digamos, su complejo de abogados conservadores, porque los hay, y todos están del lado de Norma, nunca, por ejemplo, dijeron, no vamos a generar más imputados en tanto no se cumpla lo que ya dice la ley. La ley dice que ninguna persona podía pasar determinado tiempo en prisión preventiva oficiosa, y uno de los argumentos para eliminar la prisión preventiva oficiosa fue que la gente pasaba permanentemente en la cárcel, y simplemente fue eliminar lo que ya teníamos para implementar su programa
personal que no tiene nada que ver con el constitucionalismo mexicano y su visión política de lo que debería de ser la interpretación de la ley. Es decir, ella se cargó en una firma o intentó cargarse en una firma un montón de tratados y acuerdos que un montón de ministros previos a ella y más preparados que ella, hay que decirlo, ya habían construido respecto a la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque es cierto que la prisión preventiva violenta derechos humanos, pero ¿qué vamos a hacer en un país en donde la mayor parte de los altos criminales, de los grupos de la delincuencia organizada y los delincuentes de cuello blanco, absolutamente todos han entrado por prisión preventiva oficiosa? ¿Qué dejamos de hacer? Dejamos de imputar cuando sabemos abiertamente, por ejemplo, la relación entre Lozoya y el caso de Brecht. Dejamos de imputar a Joaquín Guzmán Loera, dejamos de imputar al Sapo. Bueno, nunca se tuvo esta discusión. Norma dijo nada más, vamos a implementar una medida jurídica internacional de la que yo personalmente estoy convencida. Nunca se habló de oigan, cumplan la ley, porque, por ejemplo, el caso de Vallarta, de Florence Cassés, que es la medida por excelencia como ejemplo para hablar de prisión preventiva oficiosa cuando no sabemos ni cómo está construido el caso, ni qué hubo. Ok, sabíamos todos que el abogado Ismael Vallarta tiene derecho a hablar con los abogados y que los abogados mismos hablen con los fiscales para que se reintegre el caso y él salga libre. Esta solicitud no se ha hecho hasta este momento y Carlos Vallarta sigue preso prácticamente por voluntad, porque ya es ilegal que esté preso. Y es un caso, nadie es capaz de nombrar 3 casos de esto. Y entonces, por un caso que se masificó, cambiaron la normativa y el modo de interpretar la ley, ¿no? O esto era lo que pretendía Piña. Subsecuentemente, a partir de eso, como justo no hubo una discusión seria, oigan, ¿por qué nos están pidiendo esto cuando esto ya no debería de estar pasando? Se habló también de la sobrepoblación, que si era real o no. Es real. Sin embargo, los delitos de alto impacto, que son a los que refiere la prisión preventiva oficiosa, el 92% correspondió al ámbito estatal y el 7.8% federal, es decir, la población que está sobrepoblando cárceles no alcanza ni el 10% referente a este delito. Las cárceles sí están sobrepobladas, pero por delitos de fuero común. No tiene absolutamente nada que ver la prisión preventiva oficiosa con este ejemplo ad hominem que los comentaristas, incluso abogados, presentaron al público. En un total desafane de la estructuración jurídica, del cumplimiento de normas, de la preocupación real del por qué no se estaba procurando la justicia. Ahora, ¿qué pasa con la propuesta de ley? Exactamente lo mismo. Coincido con lo que dice Federico. No hay, digamos, un análisis serio de lo que está ocurriendo, porque la primera cosa que a mí me vuela la cabeza es el modo de elección de jueces y magistrados, porque según lo que yo entiendo, en las 41 páginas del documento, sí va a haber voto directo por las personas. Esto es un paso adelante, es decir, la versión que se está presentando es una versión mucho más sofisticada de cómo se eligen los titulares de los organismos públicos independientes, estos que nos preocupaba muchísimo que desaparecieran, el INAI, el IFE, los de transparencia, los de electorales, incluso aquellos que forman parte del complejo académico. Acá no se presentan solo por diputados. La Cámara de Diputados y Senadores abre la convocatoria con los requisitos que se van a leyes secundarias. Posteriormente, tiene que haber además excelencia académica, es decir, hay una serie de requisitos bien implícitos. Subsecuentemente van a ser sujetos a sufragio, es decir, las personas vamos a votar por ellos. La última palabra acá no la tiene el Poder Legislativo, la tiene la gente, y entonces son 2 niveles de control, el político y el ciudadano. Esto nunca se había intentado en el país. Me parece mucho más amplio de los sistemas de elección que teníamos previamente, me parece más complejo, más completo, que sí puede ser que responda a las necesidades de la población. Sin embargo, no se tiene una discusión nunca intermedia.
Por su parte, Norma Piña, por ejemplo, sale a manifestarse del lado de las personas, de los trabajadores que están tratando de defender, pues, al Poder Judicial de alguna manera, o lo que entienden ellos por Poder Judicial, pero no se le vio acompañando a los jóvenes que salieron a favor de la reforma. Esto es tomar postura. Y es una manera de tomar postura muy clara desde mi perspectiva. El problema es que ella públicamente nunca es clara. Ella nunca dice, bueno, a mí me gusta esta interpretación de la ley y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para modificar las leyes con base a mis criterios que no tienen por qué ser el de enfrente ni el de atrás. Y lo que estamos viendo aquí es una cosa hermosa, que es la evidente falta de concordancia entre las interpretaciones jurídicas que hasta el momento se han efectuado desde el Poder Judicial de la Federación. Tampoco les preocupa la justicia transparente, porque de Norma Piña nunca escuchamos el Consejo de la Judicatura Federal es la dependencia más opaca del país. Esto es una realidad y jamás salieron a denunciarlo. El Consejo de la Judicatura es juez y parte en los procesos de sanción a los magistrados y ministros y jueces. Esto es una realidad y a Norma Piña tampoco le preocupa. Es que como nos podemos ir a un lado, nos podemos ir hacia el otro. Y claro, hay un montón de aspectos perfectibles dentro del documento. Habrá que ver las leyes secundarias porque ahora mismo tenemos un documento incompleto. Y habrá que ver la generalidad del Poder Judicial respecto a estos cambios. ¿Qué va a pasar? Evidentemente, desde el Poder Judicial no va a aparecer una voz crítica que diga, ok, a lo mejor esto no está tan mal, o a lo mejor necesitamos ampliar la reforma judicial, porque evidentemente sí se están tocando bastantes privilegios, ¿no? Y a mí me parece alarmante en muchos niveles que no se hable de transparencia, porque son el mismo grupo político que le preocupaba mucho la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Curiosamente, nunca les preocupó que el Poder Judicial no reporta, sí reporta en qué se gasta, pero no con quién. Entonces no podemos saber si, por ejemplo, Norma Piña está favoreciendo a Carlos Slim ahorita con contratos, ¿no? O no Norma Piña, sino el Poder Judicial. Que evidentemente todos sabemos que los contratos públicos en su gran mayoría son acuerdos políticos, es decir, me siento con un político y me vas a comprar a mí, ¿no? Se pueden falsificar licitaciones, las licitaciones no son públicas en el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura nos debe eso. Y yo no lo veo en el discurso de Norma Piña ni de nadie, además, ni de ningún comentarista que está constantemente desde un polo. Otra visión que me parece que aleja la discusión de la justicia para volverlo partidista es la discusión de los jueces sin rostro. ¿Por qué? Porque gran parte de mi familia trabaja en el Poder Judicial y yo sé lo que es que un familiar esté enfrente de un gran capo y no es fácil, déjenme decirlo. Y desde el lugar a donde tienen que ir a habitar, porque los trabajadores del Poder Judicial no pueden pasar tanto tiempo en un solo juzgado y entonces los mueven. Pues imagínate que tu hermana se va a Tamaulipas a enjuiciar criminales, a ver si no quieres que haya jueces sin rostro. Entonces, claro, violenta los derechos humanos, sí, y los derechos de mi familia, por ejemplo, no, esos no importan porque son jueces y se tienen que... Entonces nos alejamos de una discusión que debería de ser técnica y, por ejemplo, yo propuse en un tuit, ¿no? ¿Por qué no se habló de jueces sin rostro en asamblea? Y en una asamblea pública que se diga claramente, que no se permita que esta asamblea se reúna, todos van a tener permiso de garantizar su identidad para que no haya represalia, pero así nos aseguramos que no va a ser una sola persona en la que recaiga toda esta responsabilidad y no vamos a ver casos como al juez que asesinaron en Colima aún resguardado en un búnker. Que esto pasa y la gente que habla de los jueces sin rostro es porque nunca ha trabajado en el Poder Judicial, porque nunca se ha enfrentado a una realidad como esta. Yo sé que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, yo sé que lo que estoy diciendo no es lo que quieren escuchar, pero mi familia trabaja ahí y a mí claro que me preocupa que estén cara a cara con narcotraficantes. Que ese es su trabajo, sí, también es el mío. Y los periodistas tenemos estas discusiones, tenemos cuáles son las discusiones más frecuentes sobre cómo cubrir el narcotráfico, tu seguridad,
tu anonimato. Curiosamente, esto no aplica para otros oficios. ¿A poco los fiscales y los ministerios públicos cuando hacen una incautación no traen capucha? Y eso no nos preocupa. Y eso no viola los derechos humanos. Me parece que alejamos la discusión porque tenemos un montón de pasiones, porque nos enseñaron muchas cosas en la escuela que no tienen que ver con la vida real. Y esto se está reflejando en proyectos de ley como los de Norma Piña, se está reflejando en las discusiones públicas de periodistas que no tienen conciencia de causa, que nunca han estado en el Poder Judicial, que no conocen las entrañas del Poder Judicial, que nunca lo han investigado y como las grandes materias y en la escuelita les dijeron que eso estaba mal, pues su capacidad de reflexión se limita a solo eso, ¿no? Los jueces sin rostro violan los derechos humanos. Sí, nada más que los jueces son personas. Entonces, la discusión nos está llevando hacia cómo mejorar el sistema judicial. Ahora mismo solo tenemos encontrones políticos. Yo, Fede, amén de que quieras comentar algo de lo que dice Ricardo. ¿Qué quiero? Sí, adelante, adelante. Es más, adelante. A ver, discúlpame, Jesús. Sí, sí quiero porque, a ver, quiero ordenar algunas diferencias que tengo con lo que acaba de exponer el querido Rick, ordenarlas y entender en qué ámbito de la discusión se presentan. Estamos hablando generalmente de que estamos ante una disputa política que a veces ha subordinado en esa disputa la discusión sobre la justicia misma, que debería ser el único punto de atención de esta circunstancia en la que nos encontramos como sociedad, ante una oportunidad histórica de reformar a un poder corrupto que ha sido un bastión del statu quo y del conservadurismo. Eso creo que hay un acuerdo absoluto. Ahora, ya cuando empezamos a desmenuzar las medidas en concreto que están dentro de la reforma, hay debates y dilemas. Yo ahí sí creo que ha habido un debate mucho más profundo y exhaustivo del que se ha dado únicamente en las puertas del Congreso. Hay una discusión académica, hay una discusión pública, hay una discusión técnica que viene de larga data, que ha presentado sus asegúnes sobre diversos temas que hoy están de nuevo en el escenario de la discusión porque pertenecen o están muy relacionados a la reforma concreta que está a punto de ser aprobada o no por el Senado, porque esa es una conversación también bien divertida que podemos tener. ¿Cuál de los 43 va a ceder su voto para que Morena y aliados avance? Pero es otro asunto. Rick acaba de mencionar dos temas donde yo tengo diferencia, respetando muchísimo, por supuesto, la postura personal de alguien que es familiar de jueces y que entiende el riesgo de que el juez ponga el rostro, porque eso pone en peligro su seguridad. El problema, a ver, ahora me voy al detalle de la discusión de este punto esencial, pero no quisiera que nos claváramos únicamente en ese punto porque nos podemos llevar el programa hablando de prisión preventiva y oficiosa y jueces sin rostro. Voy a intentar sacarle algún jugo conceptual a esa conversación. Es decir, son ejemplos, ambas, de que una discusión mucho más exhaustiva es necesaria para hacer una reforma que beneficie a la gente, a la mayoría de las personas. Lo de los jueces sin rostro se ha aplicado por Fujimori, se ha aplicado por Bukele, se ha aplicado en la Italia reaccionaria, se ha aplicado en muchos otros lugares con muy malos resultados y tiene dos problemas. Uno, es contradictorio con el espíritu de la misma reforma y donde se dice que hay que elegir a los jueces. Si hay que elegir a los jueces para que la ciudadanía pueda tener sobre ellos una evaluación, un monitoreo y alguna penalización a través del voto, es necesario que sepamos cómo se desempeñan los jueces. Con los jueces sin rostro no vamos a poder calificar. Y al no poder calificar el desempeño de los jueces que queremos elegir, reelegir o castigar con el voto, pues se pierde en esencia una de las virtudes democráticas de la reforma, que es elegir a los jueces para que le puedan dar la cara a la sociedad. Se entiende la necesidad de protegerlos, pero es realmente contradictorio. Y por otro lado, en términos prácticos, ¿cómo se van a poder ocultar a los rostros de los jueces si las listas van a estar publicadas? Va a ser muy fácil saber que, o adivinar o deducir, y además pagando con corrupción, va a ser muy fácil saber qué juez hizo tal dictamen. Entonces, la protección no juega ningún rol y todo lo contrario, puede jugar un rol contrario a el acusado de pocos recursos
que no pueda escoger qué juez o apelar al juez designado, en algún caso decir, no, tiene un conflicto de interés, por favor, necesito apelar a esta figura juzgadora y que me asignen otra, no lo va a poder hacer. Y como en este país la asimetría social se traduce a la hora de la procuración de la justicia, y a la justicia acceden los que más lana tienen, y los que menos lana tienen no tienen manera de defenderse, sobre todo con las defensorías públicas que tenemos, desinteresadas por la propia población a la que tienen que defender, y que no son parte de esta reforma judicial. Vamos a perpetuar una inercia de injusticia. Entonces, estos son ejemplos que nos sirven. La prisión preventiva oficiosa no la voy a desmenuzar aquí, pero es una medida que por supuesto que es violatoria de los derechos humanos y además abona a una filosofía punitivista. Las filosofías punitivistas han demostrado que no necesariamente reducen el crimen que quieren combatir y por el contrario son mecanismos maravillosos para que por allí se cuele la corrupción y para que los poderosos puedan evadir a la justicia. Entonces, tenemos que revisar muy a fondo todos estos elementos. Aquí Ricardo planteó dos, son dilemáticos porque lo que dijo Ricardo está muy bien argumentado. No estoy diciendo yo que alguien esté equivocado del todo o alguien tenga la razón del todo. Son dilemáticos, es decir, presentan dilemas. Ameritan, por tanto, una discusión, una evaluación donde pongamos en una columna las virtudes de una medida, los defectos de una medida y sobre todo otra columna donde evaluemos a quién perjudica más este tipo de medidas. Y si la resolución de esa columna sigue diciendo que esta medida va a perjudicar más a la gente de menos recursos y va a seguir perpetuando el acceso a la verdadera justicia, esa que solo se pueden pagar los ricos, tenemos que desafiar entonces toda la otra medida. Pero esto que se ha suscitado ahora en narrativas, en estas circunstancias, entre Ricardo y yo, que es una discusión bien interesante de dos personas, Ricardo mucho más que yo, enterado de las minucias de lo que es el Poder Judicial, digamos, y yo no soy un jurista ni soy un politólogo especialista en Poder Judicial, aunque convivo con una desde hace 20 años, sé que algo se me pega de la almohada, digamos, pero ¿a qué voy? A que si gente enterada como nosotros en esta discusión, pero si vemos la discusión que está teniendo la gente especialista en el tema, es gravísimo, nos da la idea de la magnitud del problema que hay que resolver. Entonces, cuando la maniobra política para derrotar al rival político le gana la batalla a la discusión judicial, jurídica, la sociedad pierde. Qué padre que Morena ganó. Qué padre que Morena consigue que a algunos de los 43 traicione. Odio que además se usen el mismo número que los de Ayotzinapa. 43 son los de Ayotzinapa. A mí los senadores me importan menos que los estudiantes desaparecidos. Bueno, pero estos cuates que coinciden en número, que van a tener que decidir si detienen la reforma del Poder Judicial o si avanza, están en una disyuntiva que revela la magnitud del problema que como sociedad tenemos enfrente. Entonces, yo he visto en tus mesas, Jesús, y en otras mesas que veo siempre de análisis, cómo esta discusión está realmente enriqueciendo, por un lado, nuestra capacidad cívica de decidir sobre nuestro propio destino y, por el otro lado, demostrando la enorme complejidad, el recurso de tiempo, de esfuerzo que requiere a todos los actores, sobre todo aquellos que van a tomar las decisiones para que esta sea una reforma que realmente beneficie al pueblo. Derrotar al rival político es mucho menos importante que una verdadera reforma de justicia. Ahora bien, dicho esto, no es trivial el resquemor, y esto siempre lo insisto, que tiene la 4T con un poder judicial que está dispuesto a hacer el lawfare en el momento en que pueda. Yo lo que digo es, pongamos en la balanza ambas cosas, con esto acabo esta intervención, pongamos en la balanza ambas cosas y entendamos que, por un lado, resistir el lawfare y por el otro, hacer una verdadera reforma que necesitamos al Poder Judicial, tenemos tiempo para hacerlo, porque el Congreso no va a cambiar hasta los próximos 3 años. El Congreso, la mayoría de Morena sigue ahí. Es verdad que se van a ir disolviendo algunas alianzas fácticas, porque sobre todo un actor como el verde ecologista no se puede confiar en él para nada. Ya no digo de la oposición no ha trabajado nunca, esta oposición del PRIAN no ha trabajado nunca por el bien de México. Hay que remontarse a Lázaro Cárdenas para pensar en un PRI que haya chambeado por el bien de México, y el PAN ha trabajado siempre por el bien de una élite. Esa la descarto, hablo solamente dentro de la alianza.
Pero ¿por qué tenemos que apresurarnos? ¿Por qué tenemos que apresurarnos cuando aquí en este programa la audiencia misma, que debe tener su opinión y que por supuesto es muy interesante ver ahora cómo la escriben en YouTube y ponen sus comentarios, me imagino que reflejará también dos cosas. Una, cierto convencimiento que ha venido desde la 4T de la urgencia de la reforma del Poder Judicial, pero otra, aquella audiencia a la que le hagan eco algunas de estas ideas también dirá, bueno, sí, discutámoslo hasta enero, febrero, revisemos, ¿qué hacemos con los jueces sin rostro? Dije que acababa y no terminé, ¿verdad? Una disculpa. Ahora prometo que con esto, esta frase sí acabo. Lo de los jueces sin rostro no estaba en la propuesta original de febrero que mandó el presidente. No estaba el 2 de junio cuando la gente votó el plan C. Apareció el 20 de agosto en una mañanera. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente votó por un plan C que no contemplaba lo de los jueces sin rostro. Como ejemplo más de que hay que atender a cada uno de los puntos que componen la reforma judicial. Ricardo, Ok, voy a hacer un comentario súper rápido de lo que estaba mencionando. Y lo primero es que cuando tengo una cámara enfrente se me olvida que estoy con amigos a veces y me pongo rebuscado. Lo primero es que estoy totalmente de acuerdo en lo que dices y personalmente estoy en contra tanto de la prisión preventiva oficiosa como de los jueces sin rostro. Mi punto era ¿cómo hacemos que estos argumentos con los que llegó Fujimori a implementar jueces sin rostro, que eran los de la seguridad de los jueces, sean argumentos reales? Es decir, que no sea para proteger a sus amigos cuando están cometiendo algún delito, ¿no? Y si a mí se me puede ocurrir, por ejemplo, esto de juzgados colegiados que tomen casos de manera colectiva y pública, se puede hacer un repositorio porque además los delitos de fuero federal son casi siempre penales. Entonces, un repositorio en donde todos los jueces que durante la audiencia tengan que usar máscara, además tendríamos que votar por el conglomerado de jueces, ¿no? Es decir, si dejaron libre al Chapo, pues los 5 están mal votados, ¿no? ¿Por qué no? Mi invitación, más que a decir está bien o está mal, era ¿por qué no entramos, lo desmarañamos y Claro. construimos algo nuevo que sí sea funcional? Yo de verdad sé que nunca voy a estar en esos espacios de poder, amigo, porque para empezar, para mí las cárceles no deberían de existir. Deberíamos de implementar medidas que, por ejemplo, vi en la Sierra Huirrárica, ¿no? La gente que comete un delito es cuidada por toda su comunidad porque es responsabilidad de todos y todas. Y esto jamás se plantea. No somos incapaces de salirnos del cuadro normativo teórico porque creemos que ahí están las máximas mentes. Creemos que ahí se construye el conocimiento, la justicia, la libertad de expresión y todas aquellas figuras aspiracionales en las que depositamos la humanidad. Y mi humilde opinión es que no es así. Tenemos maneras de construir mejores espacios respecto a la prisión preventiva oficiosa. Lo que yo intentaba comunicar, que evidentemente no lo hice bien, fue que ¿por qué Norma Piña y todo el séquito de personas preocupadas por la prisión preventiva oficiosa siguieron sus labores sin preocuparles que hubiera gente en la prisión, con estos tintes que ya existían? Y la única salida era perder la soberanía constitucional. Estamos viendo evidentemente los cambios que hay en el mundo, el interés de Comando Sur por intensificar los protocolos para acceder a los recursos naturales, y queremos que los tratados internacionales que mayoritariamente favorecen a Estados Unidos sean los que dictaminen las leyes en México. Esto para mí es entreguismo. Pero lo que yo opine no importa. Yo no trabajo en el Poder Judicial ni hago teoría jurídica. Lo único que intento expresar es que hay mejores salidas para las cosas y la discusión no está necesariamente yendo hacia allá, porque, por ejemplo, escuchamos de parte del obradorismo que era necesario, o parte de la necesidad de esta reforma era la paridad de género. Tal cual como está escrita no la garantiza. Perdón, pero tomar en cuenta, que así es la expresión que usa, tomar en cuenta los conceptos de paridad no es obligatoriedad. Y en leyes, nada dice lo que no dice.
Va a ser bien difícil que alguien interprete eso como una obligación. Van a decir, ah, sí, pues tenemos tal porcentaje, ¿no? Y actualmente eso ya lo tiene el Poder Judicial. No garantiza la verdadera equidad en la procuración de justicia. Tenemos un montón de cosas que mejorar. Mi punto es, estamos discutiendo sobre supuestos teóricos, criminalizando una parte, santificando otra parte, sin desmenuzar el problema real que es la falta de justicia en México, que es real, y la falta de credibilidad del Poder Judicial, que es real. Justo les decía a mis familiares, es que cómo quieren que la gente esté afuera del Senado con ustedes manifestándose si no hubo manifestación del Poder Judicial cuando se aprobó el FOBAPROA. Fuimos la ciudadanía quien salió a tomar las calles. Qué bueno que ahora estén tomando las calles, pero ojalá no fuera porque ya no van a recibir los mismos sueldos. Y que hubiera sido justo cuando se dejó de cuando se comenzó a violar la ley y la gente que entró por prisión preventiva oficiosa por primera vez superó el margen de la última modificación que tuvo esa ley en particular, porque desde 2017 no debía de haber nadie por prisión preventiva oficiosa en la cárcel sin un reajuste de su caso, explicar y justificar ante un juez el por qué sigue presa esa persona. Esto no ocurrió. Ellos salieron a la calle cuando les afectaron en la bolsa. Y esto es lo que me parece desdenable. Creo, Fede, ¿quieres comentar algo más sobre el tema? O Estamos ya. completamente de acuerdo. Bueno, entonces vamos a otro punto que es algo que ha llamado mucho la atención y que en cierta forma ustedes ya lo comentaron, pero me parece que siempre es importante. ¿Por qué democratizar al Poder Judicial? Es decir, ¿por qué tenemos que democratizarlo? ¿Por qué tiene la gente que salir a votar por el poder judicial? Fede. Esa es una gran pregunta también propia para teóricos de la política, de la filosofía política, de la sociología, del derecho. Yo considero que es una pregunta importantísima. He visto que tú se la has hecho a otros invitados que has tenido, concuerdo con algunas de las respuestas. Con los elementos de juicio que yo tengo, considero como demócrata que soy, pero un demócrata que le da más importancia a la palabra demos que otros demócratas. Tenemos en México una oposición que cuando hablan de democracia se olvidan del prefijo demos, ¿no? Les interesa menos y se está clavando en la cracia, ¿no? Y luego hablan de autocracia. La verdad es que tenemos una oposición que parece un teatro guiñol. México necesita profesionalizar su oposición, pero bueno, abierto, cerrado ese paréntesis. Yo creo que no es un tema binario, no es que elegir a los jueces sea absolutamente virtuoso y no elegirlo sea maravillosamente también virtuoso. Creo que hay siempre en todo diseño institucional, en toda medida de política pública, en toda manera en que las sociedades van moldeando los estados que las constituyen o que las representan o que cumplen el papel de regir la relación entre los ciudadanos, hay falencias y virtudes. Cuando se instaure una medida o se instala una medida, vemos que pasan cosas buenas y pasan cosas malas. En realidad no son las medidas que nosotros en nuestra mente ciudadana, que los encargados de las políticas públicas y del diseño institucional ponen sobre la mesa las que traen los mayores problemas. El mayor problema es el bicho humano, es decir, la materia que después va a adoptar, adaptar, modificar y transar esos diseños que estamos poniendo sobre la mesa. Es decir, toda medida va a tener un resquicio por el cual se cuele la codicia, el interés de grupo, la tranza, la corrupción, la deslealtad con el juego democrático. Entonces, hay que evaluar que los actores que van a ser sujetos de esa reforma y aparte van a modificarla con su acción concreta, son una variable fundamental para entender los alcances de esa medida.
También pasa lo contrario, que cuando nos protegemos demasiado de la codicia, la tranza, la corrupción, hacemos diseños institucionales plagados de burocracia y no avanzan ni las leyes ni nuestras instituciones. Entonces, ¿cómo encontrar un finísimo balance entre ambas circunstancias? Bueno, no es joda, como diría mi abuela vasca. El niño, eso no es joda. ¿Eh? Es el gran problema. Es el gran problema. Ahora, yo creo que se puede encontrar, esto lo digo desde la intuición. He estado, también le prometo a la audiencia que no solo hablo desde la intuición, voy a decir, oye, pues ya, que todos los sábados hables desde la intuición, a nosotros ya no nos interesa, compadre, infórmate. No, me he estado informando. Yo creo que Ay, existe- buenazo. a mí, yo soy un practicante del autoflagelo, me gusta mucho. No, no, pero ahora lo digo en serio, me gusta siempre cuestionar la autoridad, incluso la mía misma. Soy contrario a esa gran frase de Borges que decía, qué curioso, aunque son esas palabras las he dicho, yo estoy de acuerdo con ellas. A ver, hay que encontrar un fino balance. Y yo creo, se me ocurre, pero esto no es solo ocurrencia, sino que lo he visto, lo he estado leyendo de un montón de gente que sí es especialista en este tema, que acaso un sistema mixto, donde hubiera una participación ciudadana basada en un concepto fundamental. Si los otros dos poderes del Estado son elegidos por el pueblo, ¿por qué este poder no debería ser elegido por el pueblo? ¿Por qué los jueces están lejos? Y cuando tú te vas a la teoría política y a la historia de la formación de nuestros estados-nación modernos, lo que te encuentras es que el poder judicial siempre fue un reducto de las élites. El poder judicial forma parte del diseño del Estado para conservar cierto statu quo que favorece a las élites y a las oligarquías. Entonces, si vamos a apostar por un demos, por una cracia del demos, pues deberíamos elegir al poder judicial. Ahora, esa elección se traduce en que no va a ser corrupto. No, porque hemos tenido presidentes elegidos por el voto popular corruptos. Hemos tenido diputados, vaya que corruptos, elegidos por la gente. La elección no garantiza, por lo que decíamos antes, de que el bicho humano va a colar sus intereses personales por los requisitos que deja el sistema institucional. La elección no garantiza la probidad de los jueces, pero sí garantiza y sí hace partícipe a la ciudadanía en su monitoreo, en el conocimiento del cuerpo judicial y en la penalización a través del voto de su desempeño. Y eso me parece muy bueno. Quizás podríamos diseñar un mecanismo en el cual no se dejara, porque ellos están muy preocupados ahora con la carrera judicial y que esto estaría destruyendo lo que es el profesionalismo, la profesionalización del personal que juzga. No, podrían convivir ambas cosas de manera lo más coordinada y virtuosa posible para que el elemento democrático entrara también a este tercer poder del Estado que siempre ha estado alejado del escrutinio y del voto. Y por otro lado, no perdiera su calidad técnica y profesional necesaria para ejercer la tarea que tiene que ejercer. Tampoco vamos a ponernos a elegir todo, médicos, pilotos de avión, no se puede elegir todo. Ahora, aquellos que tienen una responsabilidad directa sobre nuestro destino cívico deben ser sometidos al voto popular. A mí me parece una buena idea. No hay, lamentablemente, ejemplos en el mundo allí afuera, salvo el boliviano, que no arroja demasiados elementos positivos como para brincar, echar las palomas y decir, sí, la democratización del Poder Judicial repercute absolutamente en una mejor procuración de justicia. No es una ecuación de uno más uno es dos, no lo sabemos, no hay experiencias internacionales que nos permitan anticipar. Ahora también hay que atreverse a modificar. Ahí hay otro elemento muy importante, social, cultural, con esto acabo la intervención, espero, que es que esta es una sociedad muy conservadora, aversa al cambio. Ese conservadurismo, no estoy hablando de un conservadurismo ideológico político, estoy hablando de un conservadurismo natural, instintivo. La gente, en México tenemos muchísimo miedo a cierto cambio de estructuras. ¿Acaso es el lastre que arrastramos de 70 años de autoritarismo priista, donde no nos gustaban un chingo de cosas, pero por lo menos decíamos las cosas se entienden, las reglas se entienden, la relación gobierno que era una relación nefasta. Y qué bueno que la hemos ido modificando con el tiempo. Pues también hay una relación nefasta entre los jueces elitistas y el pueblo. Y hay que modificarla, y hay que atreverse a modificarla. Ahora, tanto hay que atreverse a modificarla y sería beneficiosa para la sociedad que debemos hacerla mejor posible. No una
que tenga una serie de agujeros, como han denunciado ya la oposición, me vale, como han denunciado gente cuyo criterio a mí me resulta muy respetable, porque entonces vamos a desaprovechar la oportunidad histórica. Sí, eso creo que sería como síntesis. Oye, Ricky, ahorita, por ejemplo, decía Fede, no existe un paralelismo en otro lado que podamos decir, mire, aquí funciona. Pero también es cierto es que vivimos, en pocas palabras, una especie de ola conservadora en el mundo. En realidad, lo que pasa en México, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Brasil, son excepciones de lo que está pasando en el mundo. Hay que ver hacia dónde se está inclinando el mundo a través de la propia democracia y es hacia la derecha, si nos centramos sobre todo en el aspecto de Europa y en lo que es Norteamérica como tal y algunos países, incluso América Latina. Este punto de la democratización, ¿qué tanto fortalece precisamente la participación de la gente o qué tanto en un momento dado también puede ser una medida netamente política, más allá que una medida jurídica para hacer un poder judicial mucho más transparente? No creo que la reforma como esté planteada vaya a encaminarse a esto, ¿no? A un poder judicial más transparente. Respecto a cómo fueron considerándose los elementos que fueron construyendo los judiciales, creo que sí salen un poco de la discusión global debido a que han habido modificaciones con base en quién ha ido llegando al poder. Entonces, el poder judicial en ese sentido es muy heterogéneo. Hay de todas las líneas del pensamiento. Lo que no hay es una emancipación del poder capital. Y el poder capital, el norte global, siempre ha sido capitalista. El norte global siempre ha sido conservador. De hecho, son quienes, digamos, dogman a todo el sur global con relación a esos principios, ¿no? O si se les puede llamar así, o antiprincipios para mí. Entonces, partiendo de eso, de que los poderes judiciales, y no hay con qué comparar a un poder judicial con otro, porque las realidades inmediatas son muy distintas entre las naciones, es que me parece indispensable que empecemos a salirnos del cuadro de pensamiento, y eso era lo que intentaba decir desde un inicio. Más allá del si el sistema de justicia sirve para la justicia, más allá si el sistema electoral sirve para tener buenos presidentes, ¿cómo hacemos para que eso sea así? Esa es la discusión que hay que tener, porque Federico acaba de resumir y además me acaba de hacer cambiar de opinión respecto al por qué se deben sí o no elegir en el Poder Judicial, porque igual yo, al tener tantos familiares en el Poder Judicial, tengo algunos aprendizajes que a lo mejor no están de todo de acuerdo con lo que yo pienso, ¿no? Y él acaba de hacer un ejemplo perfecto de una explicación de la práctica democrática. ¿Por qué un poder? Tenemos un Estado que se divide en tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, y el único que está alejado de los procesos de intervención del pueblo es el judicial. Esto no me parece una práctica adecuada. No, pensando, reflexionando respecto a esto, deberíamos de tener una narrativa solo de eso, del hacia dónde vamos a llevar la democracia, qué significa democracia. El demos implica responsabilidad por parte del pueblo. Y entonces yo sí voy a decir que antes de López Obrador no me imaginaba un gobierno que hiciera frente a Germán Larrea, aunque sea en el discurso. No se le tocaba con el pétalo de un boletín a Germán Larrea. Y hoy en día tenemos un gobierno que claramente desde el gobierno federal y de todas sus instituciones de investigación dijeron que el derrame del lixiviado de cobre en el río Sonora fue culpa de Grupo México. Esto no lo hemos logrado. No se implementaron las medidas para resarcir el daño y todo esto lo decidió el Poder Judicial. Y entonces ninguna persona en el país va a poder interpelar estas decisiones. Tan sagrados son, tan inocuos somos nosotros que no somos capaces de distinguir lo que está bien y lo que está mal y necesitamos de un poder divino que nos diga cuál va a ser la salida. Mi idea es que no. Y yo creo que la práctica democrática nunca debe limitarse al sufragio.
El sufragio es una práctica, pero los presupuestos participativos, la elección de segmentación de recursos, la implementación de recursos, el acuerdo fiscal federal, se debe de pensar. Imaginen que esto es un primer paso para que se decidan cómo se reparte el presupuesto en el país. Aquella famosa frase de Samuel García que en el norte trabajan, en el centro gestionan y en el sur huevonean. Bueno, pues le demostramos que no, y no solo le demostramos que no, le recalcamos que 9 de cada 10 pesos que se gasta en Monterrey son recursos federales. Y entonces salimos aquí con la discusión por qué Colima, que tiene el puerto más grande del país, es de los presupuestos más pequeños. ¿Y por qué no podemos tener esta discusión entre todos? Yo creo, yo creo que pensar que el Poder Judicial no se toca por el poder del pueblo es clasista, es asumir que la gente no está preparada para estas discusiones y lamento decir que las mejores discusiones que yo he escuchado respecto hacia dónde debe ir esta reforma ha salido del pueblo, incluso de mesas de debate, principalmente de medios no corporativos, hay que hacer ese paréntesis, también es cierto. Sin embargo, claro que se puede. Y me parece fabuloso que además una práctica que Andrés Manuel ha demostrado desde el día cero de su gobierno, la ratificación de mandato, el juicio a expresidentes, esta es una provocación de parte de López Obrador. ¿Qué entendemos todos por democracia? Y esto nos puede llegar, nos puede servir para llegar a un común acuerdo del qué entendemos por democracia y por qué se han tomado las decisiones que se han tomado hasta el momento. Yo insisto, pero con la misma pregunta, pero ahora a la inversa. No me imagino un poder judicial haciéndole cara ni siquiera con capucha encima a Germán Larrea, honestamente. El Poder Judicial siempre ha sido profisco y es quien ha permitido las peores vejaciones. Queremos entender por qué no tenemos buena infraestructura pública. Pues pregúntenle a los millonarios de la lista que presentó ayer el presidente que no han pagado impuestos. ¿Saben cuántas escuelas se pueden construir con eso? ¿Cuántas carreteras? Y claro que hay corrupción, en todos lados hay corrupción, pero hay corrupción también en Estados Unidos. Dejémonos de comparar con otros lugares y creer que hay una fórmula mágica para algo y empecemos a ser creativos, empecemos a meter mano, empecemos a decidir colectivamente qué clase de nación queremos. Creo que esto es lo más importante de todo. Y elegir a nuestros jueces, claro que nos abre esa puerta. Finalizo con la siguiente. Son dos preguntas en una, pero no puedo dejárselas de hacer. Por un lado, ¿habrá o no habrá chapulineo? ¿Y quién te gusta, Bonazo, para chapulinear? Y dos, no pasa la reforma, finalmente. Se mantienen los senadores de oposición firmes y no pasa. ¿Benéfico o perjudicial para Claudia? ¿Cómo está? Adelante, Claudio Fede. Mm, No, no desayuné lo suficiente para responderlas. No, híjole, qué buenas preguntas. No, no, admito que desconozco la mayoría de los nombres de los 43. No sé si hablaba de Manlio Fabio en un momento. Algún periodista a quien quiero y respeto mucho sugirió a Anaya. Anaya es un traidor por naturaleza, es un hombre que traiciona las ideas que dice defender, con lo cual no me parecería nada rara que traicionara, pero lo he visto muy activo a favor. Qué raro esta oposición que llamaba, que denunciaba que Morena, cuando se hablaba de la reforma energética, llamaba traidores a los que no votaban a favor de la contrarreforma energética de López Obrador, es decir, de apoyar la idea de que nuestros recursos naturales son de nosotros y no de las grandes corporaciones extranjeras. Y decían, ¿cómo pueden llamar traidor a un legislador que tiene libre albedrío y tiene todo el derecho de votar, pertenezca al bloque partidista que pertenezca, por lo que considera sus ideas y por qué representa al pueblo y entonces habla con sus representados? Mentira total. Todo el tiempo están hablando de que el que vote a favor de la reforma judicial dentro del bloque opositor será un traidor a la patria y están dispuestos a pegarlo con alfileres en ese gran teatro público que también cansa un poco. No lo sé. No lo sé, pero prometo enterarme bien y tirar una hipótesis para mañana, porque esto se decide ahora, ¿no? Esta semana, si no me equivoco. Entonces, bueno, por lo menos en la interna narrativa, antes de poder resolver ante nuestra audiencia cuál fue la cuestión, podemos hacer una apuesta, como hemos hecho tantas, que hasta ahora ha ganado Ricardo Valderas, por
a lo bestia nos ganó. Con la de la elección nos dejó muy... Y la segunda pregunta era, ¿qué Se pasa pusieron tibios. si no ocurre? ¿Qué pasa si sí la frenan? Bueno, ahí ocurriría algo quizás virtuoso, fíjense. Creo que por un lado habría una enorme desilusión popular y habría mucha bronca, porque la gente está muy convencida, ha hecho suya la reforma judicial. El pueblo ha hecho suyo esto, siente que votó por el plan C y por tanto va a haber una enorme frustración. Pero hay que entender que dentro de las reglas democráticas, el poder legislativo, si no otorga la mayoría calificada, lo que ocurre, según la dinámica legislativa, es que eso vuelve acaso a comisiones, vuelve después al pleno, se empieza a revisar una vez más con una serie de desafíos legislativos que pongan los que se oponen y que esto pueda remoldear esa misma reforma. Como estamos diciendo que es un asunto que tiene mucho más de política que de justicia, eh, va a ser difícil también que esto suceda en el corto plazo porque va a haber se va a aferrar la oposición en el Senado a que esto se vuelva a discutir. Eh, Va a haber y espero que haya maneras de que este país encuentre una manera de hacer una verdadera reforma al Poder Judicial y creo, ahí sí estoy convencido, y esto ahora sí lo digo absolutamente convencido, que si no es en este sexenio no va a ocurrir, no va a ocurrir en la medida y con la profundidad con la que es necesario. Entonces estamos ante estas dos preguntas tuyas magistrales eh, abiertas, querido Jesús, se van a resolver la semana que entra y tienen mucho que ver con el destino de esta sociedad en los próximos años. Son preguntas de la mayor importancia. Acá lo dejo yo porque he admitido que no tengo la respuesta adecuada y nadar en especulaciones se ve mal, pero quiero saber lo que dice Rick al respecto. Lo mismo, querido Rick, nada más, ¿habrá chapulineo o no? Y le beneficio o le perjudica a Claudia. También un querido amigo me habló de lo de Anaya. Pero yo no estoy totalmente convencido de eso, queridos. Miren, Yo nada más lo puse sobre la mesa para provocar. lo, Perdón, yo no alcancé a contestar lo de Claudia, pero después, si me permitís un pequeño comentario, pero por favor, Barry. va. La reforma va a pasar por el simple hecho de lo que acabas de decir, Fede. Si no es ahora, no va a ser. Esa es una realidad. Entonces va a pasar. ¿Pero qué va a pasar? Va a pasar la modificación general y las adecuaciones a leyes secundarias es lo que se va a alcanzar a discutir y es en donde vamos a poder tener la discusión que yo quiero tener. Claro. ¿Cómo vamos a trabajar con la alta tasa de inseguridad que tenemos en el país con jueces tan vulnerados, ¿no? Porque no solo va a ser juzgar al Chapo, a los Chapitos, no. Hay que hacer cara a la REA, a Salinas Pliego. ¿Por qué Claudio X González está banderando a los 43? Porque también sus empresas deben impuestos y esos impuestos se los condonaron justo a la gente que está protegiendo, ¿no? En el Poder Judicial. Entonces, esto va a pasar sí o sí, o por lo menos yo creo que Morena va a hacer hasta lo imposible para que esto pase, porque eso va a permitir tener la discusión seria. Una vez que se tenga la discusión seria, ¿qué va a pasar con el chapulineo? No va a haber chapulineo, amigos. Es mucho más fácil convencer a alguien de que no vaya a la sesión a que vote a favor o en contra de algo. Lo que va a pasar acá va a No, ser que no eso van a también te lo llegar. soplaron allá en la noche. No van a llegar. También te dijo un amigo, ¿verdad? También te lo comentó otro amigo. Claro, la ausencia no equivale a abstención, es correcto. Uh -huh. Entonces es más fácil hacer que Se va a alguien... enfermar a alguien, pero el que se enferme le va a Uy, caer. Ese 15 millones de personas que odian a López Obrador se van a trasladar de inmediato a él y va a saber lo que va a pagar un costo político personal enorme, aquel que se enferme el día de la votación. pero de mí se acuerdan, los accidentes pasan. Y más en este país. No, me enfermé, me quebré una pata. Me quebré una pata y aquí está mi país, me traigo la pata en la mano. Son tantos millones, amigos, que de verdad es gente capaz de llegar con la pata en la mano. Mi querido Fede, cerramos entonces contigo. Lo que No, le no, quería decir perdón, de no, Claudia. no quiero yo ser el último que cierra. No, es que no respondí el aspecto de Claudia, porque esa es otra discusión que es muy interesante, que se está dando, y que yo lo que le propongo a la gente, más allá de mi opinión personal sobre el asunto,
es que no caigamos en un maniqueísmo agresivo. ¿A qué me refiero? A pensar que si Claudia en algún momento manifiesta una impronta personal donde se distancie de ciertas maneras o ciertos objetivos incluso del presidente, esto no significa que Claudia Sheinbaum no apoye férreamente a la 4T, no sea heredera legítima del presidente. Por otro lado, si el presidente hace una u otra maniobra, tampoco lo interpretemos siempre como que le está imponiendo a Claudia una agenda. Maticemos, maticemos, porque lo que yo veo es una interpretación muy maniquea, blanco o negro, que apenas, y podemos poner un caso concreto, Carlos Pérez Ricard. Carlos Pérez Ricard pone un tuit donde dice que esto no es lo mejor que le puede suceder al gobierno que va a entrar, y para muchísima gente de Morena que apoya a la 4T, Pérez Ricard se ha convertido en un nombre al que hay que criticar, estigmatizar, pegarle en las redes, y además con argumentos, me estoy metiendo en un pantano tremendo, con argumentos de reivindicaciones que no se condicen con la crítica que él hizo. Él no hace una crítica misógina a Claudia Sheinbaum, al contrario, al contrario. Entonces, es un tema fascinante que podríamos conversar después en algún otro programa de narrativas. ¿Qué está sucediendo allí? Porque las personas que se atreven desde el lado de la 4T y de la izquierda a elevar y hacer públicas ciertas críticas son estigmatizadas por un vendaval de estalinismo de cabotaje que de inmediato los estigmatiza y descalifica con estigma y con ataque a hominem los argumentos que son absolutamente atendibles. Ese comportamiento, esa costumbre que solo está fraccionando al movimiento, es nefasta. Así han empezado muchos movimientos de izquierda y se han debilitado a sí mismos por temor a la crítica, por convertir el pensamiento crítico en tabú y por anular voces que probadamente están con la causa. Ahí lo dejo. De ahí tiene usted, mi querido amigo y amiga de narrativas, este episodio que sin duda alguna nos deja muchísimo, pero muchísimo que pensar y muchísimo que analizar. Por supuesto, un fuerte abrazo a mi querido Carlos Pérez Ricard. Mi querido Federico Bonazo, muchas gracias como siempre. No, yo soy el agradecido, Jesús. Gracias a ti y al querido Rick. Admirado, Ricardo Valderas, siempre un lujo escucharte, amigo. Muchas gracias, amigo, por el espacio, gracias a nuestra audiencia y pues, me gustaría sí solo recordar que esta discusión todavía no se acaba, aún cuando está todavía por ocurrir. Hay muchas cosas que dialogar colectivamente y no nos cerremos a las opciones que tenemos. Somos mucho más creativos que esto y podemos impulsar una reforma para el Poder Judicial que nos pueda ayudar como sociedad. Y si me lo permiten, voy a hacer un comercial. Adelante, por favor. Ahora acabamos de hacer Adelante. una alianza. Créame, se me había pasado. Adelante, hermano, adelante. Acabamos de hacer una alianza y como saben ustedes, pero a lo mejor la audiencia no, estoy coordinando un proyecto que se llama El Aullido, es un proyecto periodístico y recientemente hicimos una alianza con la Asamblea Tenemos que Hablar, que es la primera asamblea de periodistas despedidos o que se les hayan violentado sus derechos laborales y podrán leer todos los comunicados de la Asamblea a través del Aullido a partir de ya. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Cómo encuentran el aullido? Elaullido.com en Facebook, Twitter y en su sitio web. Perfectamente, ahí lo tiene usted, mi querido amigo y amiga de Narrativas. Por lo pronto, ya lo sabe, apoye Narrativas, super chat, super gracias. Y yo, como siempre un gusto, como siempre, un placer.